Antonio, enciende el micrófono, Antonio. Ya está. Vale, ¿Tengo entendido? ¿Me ya oyes? está grabando, ¿eh? Loreto, Loreto, ¿tú Sí, me oyes? vale. te oigo perfectamente, alto y Vale, claro. los demás lo tenéis apagado, ¿verdad? Todos apagados. Estamos a las 6, no tengo hora en este momento, estamos a las 6 menos las 7, perdón. Falta un minuto para las 7, pero ya puedes empezar. Falta un minuto para las 7, pero los socialdemócratas, por lo menos estos socialdemócratas, son especialmente puntuales y que quisieran no hablar demasiado. Cuando el ponente o la ponente en este caso es tan interesante, el que presenta, que voy a ser en principio yo y después nuestro queridísimo Félix González Argüelles, a quien voy a dar la palabra en un minuto exactamente para que nos haga una introducción al asunto que nos va a tratar Loreto Mario. De todas maneras, yo no voy a dejar de decir que ella es arquitecta y por lo tanto es una mujer que tira líneas, que sabe construir edificios, en este caso no solamente edificios. A mí me ha sorprendido que tiene una tesis doctoral, que por cierto, no deja de sorprenderme que la tesis doctoral en el currículum que nos ha enviado nos ha dado el link, nos podemos consultar. Es decir, es una tesis doctoral consultable. Tiene competencias, mejor dicho, tiene una especialidad que me ha sorprendido mucho, que es el estudio de las competencias emocionales de los arquitectos. Esto la llevó a terminar psicología, es decir, por lo tanto estamos hablando de una arquitecto y una, o arquitecta y una psicóloga, es decir, estudió las dos carreras y es además de prestigio, porque no solamente de prestigio por sus obras y sus conferencias, sino de prestigio porque además es perito judicial. Está especializada en hipnosis clínica, con lo cual no sé si vamos a acabar hipnotizados no solamente por su verbo fácil y su sabiduría, sino que vamos a acabar clínicamente hipnotizados, que explicar por qué, de qué se trata la hipnosis clínica, independientemente del tema que nos trae a colación, aparte de que es especialista en grafología y muchas cosas. Leer su currículum serviría para admirarla más, pero serviría también para quitarle tiempo a su investigación, que estoy esperando con verdadero interés para desarrollar el título que nos invita la Fundación Socialdemócrata, que yo tengo el honor de presidir. Quiero darle la palabra a Félix González Argüelles para que nos introduzca el tema antes de él darle la palabra a Loreto Mario. Un abrazo muy fuerte. Adelante, Félix. Gracias, Antonio. Buenas tardes a la conferencia de este mes con el título tan sugerente como es la salud mental y COVID-19. Cuando Manuel León me planteó este tema, a mí me parece que más allá de la situación en la que estamos viviendo, en cualquier momento sería importante hablar de la salud mental. Es decir, yo creo que uno de los grandes retos que tiene la humanidad es abordar este ritmo de vida que llevamos y cómo eso nos afecta a nuestra manera de comportarnos, a nuestras patologías derivadas de ese estrés, de ese trabajo a veces que no tiene horarios, a veces que no nos permite diferenciar la vida profesional de la vida personal, todo lo que significa en este caso, en este último año, lo que hemos sufrido con esta pandemia y cómo ha afectado a la vida de la gente, cómo nos ha condicionado nuestra manera de ser, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera incluso de pensar o de enfrentar los problemas. Y por lo tanto a mí me parece que la conferencia que nos va a dar a continuación Loreto va a ser muy interesante y me imagino que el coloquio también lo será. Yo tengo apuntadas aquí bastantes cosas que prefiero ahora mismo no tocar, pero sí que como ya sabéis de dónde provengo, pues sí que hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, no solo por la situación del COVID, sino en condiciones normales, que es cómo afecta a los trabajadores y a las trabajadoras la vida que nos toca vivir en cuanto a su salud mental, que también tiene que ver con la salud física, es decir, todo está unido, no es algo que podamos disociar, y por lo tanto luego tendremos tiempo a hablar de estos temas. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra a Loreto para que nos haga una exposición. Cuando Loreto termine vamos a abrir el coloquio y os voy a pedir, porque a veces lo puedo ver y otras no, que por favor me lo escribáis en el chat el que quiere intervenir. Porque quiero pedir la palabra o el que quiera hacer una pregunta, que la haga en el chat y yo la trasladaré, ¿vale? Ya sabéis que somos un poquito inflexibles en cuanto a que las preguntas sean concretitas, que no se conviertan en otra conferencia, para que podamos dar el mayor número de preguntas posibles a la gente.
Por lo tanto, Loreto, tienes la palabra. Adelante. Pues muchas gracias. Gracias a la Fundación por la invitación, a las personas que lo habéis hecho posible. Y voy a pasar directamente a compartir pantalla. A ver, un segundo. Hemos probado antes y ya sabemos que funciona. Pantalla completa. Cuando esté la pantalla completa, ¿me avisáis, por favor? Perfecto. Ahora mismo está perfecta, ¿verdad? Ahora mismo sí, ahora está perfecta. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar de salud mental y COVID-19. Es el tema que me pedisteis y realmente dentro de la amplitud que me dabais para hablar de esto, hasta que no he terminado de investigarlo, realmente no sabía de qué iba a hablar. Digamos que el índice de la exposición se ha ido construyendo a medida que encontraba temas que pensaba que os iban a ser interesantes a vosotros, porque al fin y al cabo la he preparado para vosotros, no era algo que tuviera ya preparado, y que me llamaban la atención a mí. Entonces es una mezcla entre lo que yo creo que os interesa y lo que a mí me ha resultado curioso. Por lo tanto, he considerado que al principio hay un poquito de eco. Yo no sé si hay algún micro abierto aparte del mío. Es el mío. A ver vale. ahora. Vale, entonces creo que es importante al principio explicar el concepto de salud mental y unos cuantos conceptos anexos. Después ya hablar exactamente de la salud mental y el COVID-19 y finalizar con algunos consejos y algunas reflexiones. Bien, yo creo que sigue habiendo un poco de eco, Manolo. Espera que lo bajo un poquito más. Puede ser otro, ¿eh? A ver. Loreto. No puedes bajar, tienes que poner el micrófono. Loreto. Es que Sí, yo te oigo bien, Manolo. A ver, espera. Yo voy bajando el altavoz. Bien, Manolo, pues vamos a hablar del concepto de salud mental. Vale. Para hablar de salud mental yo creo que hay que referirse a la definición que hace la Organización Mundial de la Salud. Salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es importante, porque tradicionalmente, ¿qué entendemos por un enfermo mental? Pues antiguamente estaba asociado a la locura, a las personas que tenían cuadros esquizofrénicos, incluso epilépticos, más allá incluso endemoniados, en fin, la connotación es negativa, pero a día de hoy salud mental tiene un espectro mucho más amplio de posibilidades. Entonces, tiene que hablar del bienestar de la persona, de la prevención de los posibles trastornos que pueda sufrir a lo largo de su ciclo vital, de la rehabilitación de las personas cuando los sufren, de la autonomía y el potencial de cada uno de ellos. Es un concepto que salud mental arranca del concepto de higiene mental, que vino tras la Segunda Guerra Mundial en 1948, cuando las instituciones se dieron cuenta que la población estaba muy afectada. Entonces es algo que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial y es interesante que ahora, tras esta pandemia, que no es que vayamos a decir que es como una guerra mundial, pero sí ha supuesto un revulsivo a nivel mundial y global. Entonces es interesante que le demos una vuelta a esto, a ver en qué situación estamos ahora. Otro concepto, la relación entre salud física y salud mental. Benedetto Saraceno, que es una institución en la OMS, aunque ya se jubiló hace varios años, dice que la comorbilidad entre la salud física y la mental es la regla, no la excepción. Es algo que es evidente para muchos investigadores, para muchos profesionales, y sin embargo parece que en la cultura occidental durante muchos años hemos arrastrado esa tendencia a considerar lo físico, lo racional, por una parte, lo mental, lo espiritual, lo intangible por otra. Las culturas orientales, digamos que son más integradoras en ese sentido, ¿no? Pero cada vez más parece que los conceptos vamos comprendiendo que no son compartimentos estancos, sino que forman todo un uno. Entonces se viene hablando de las enfermedades psicosomáticas, que son causadas no por causas orgánicas, sino por dolor psíquico de las personas, o hablamos de la psiconeuroendocrinoinmunología, que es un concepto complejo, pero para hablar de algo muy parecido, ¿no? La conexión entre lo personal, lo físico y lo mental. Durante muchos años se ha venido utilizando para salud mental el modelo biomédico, que hoy en día es muy criticado,
básicamente consiste en, tú tienes una enfermedad mental, eso significa que tienes un trastorno cerebral y que hay que tratártelo con psicofármacos. Y no se contempla la psicoterapia, ni se contempla el psicólogo. No, esto no es una reivindicación, por favor, entendedme. Es un psiquiatra, la diferencia entre psiquiatra y psicólogo todo el mundo lo tiene claro. El psiquiatra es médico y básicamente te trata y te prescribe medicamentos, pero tradicionalmente un psiquiatra no hace terapia. Digamos que puede estar trabajando los síntomas, pero no necesariamente trabajando el trastorno, porque hay muchas enfermedades que si son psíquicas, con un medicamento solo no se van a solucionar. Entonces lo ideal es esa intervención conjunta de psiquiatra, psicólogo, estructura social, apoyo personal, en fin, una estructura más global que solo un fármaco. Entonces tiene que afectar la calidad de vida de las personas, afecta a esa salud, tanto física como mental, las emociones positivas, el desarrollo personal, que la gente tenga metas, que tenga buenas relaciones con uno mismo y con los demás, con el medio, que tenga un sentido de vida, que tenga una nutrición adecuada, que haga ejercicio. Son todos esos aspectos de la salud física afectan a la salud mental. Por otra parte tenemos el concepto de psicopatología. Hay muchos profesionales que consideran que es muy limitante porque son etiquetas para ponerle a una persona que necesita un tratamiento, decir, tienes tal trastorno según el DSM. El DSM es el Manual Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la APA, o el equivalente europeo, que es la CIE. Yo creo que en realidad estas clasificaciones son necesarias porque hace falta poder avanzar en la investigación, ver cuándo hay síntomas comunes, ver cuándo un medicamento sirve con unos y con otros, lo cual no quita que poner etiquetas, estigmatizar, discriminar, marginar, eso sea lo adecuado. O sea, ahora mismo vamos hacia un concepto mucho más integrado. No se trata de enfermos, sino que hay una discapacidad. El otro día veía a un actor en televisión que lo estaban entrevistando y decía, yo cuando tengo un problema en la rodilla voy al fisio, voy al trauma, que me lo cure. Y cuando tengo un problema de algo de conducta, que veo que estoy atascado en algo, voy al psicólogo y que me lo solucione. Y esa sencillez, esa manera de abordar la psicología, yo creo que es algo que hace mucha falta. Porque aún arrastramos. Hay mucha gente, he tenido pacientes que me dicen, no, por Dios, ¿cómo les voy a decir a mis amigas? O como, porque van a pensar, joder, que estoy loca. Entonces, que cuesta comprender, y es que es posible una recuperación. O sea, uno no tiene que desesperarse si tiene un trastorno, porque es posible reconstruir un sentido positivo de uno mismo. Pero eso no solo le pasa a la gente con un trastorno mental. Hay gente físico, hay gente que es tetrapléjica y tiene un maravilloso sentido de vida y sigue haciendo deporte y escalando y sigue nadando. Es decir, que al final son los valores de uno mismo los que hacen que la persona siga adelante o que realmente se quede atascada, ¿no? Y no haya una luz al final del túnel. Entonces, para eso es importante que haya acción, que haya movimiento, asumir que el proceso de recuperación no es lineal, sino que puedes tener subidas y bajadas y que vas a necesitar el apoyo de los demás. Y además, tienes que aceptar que a veces habrá partes patológicas de ti que no necesariamente vas a poder superar, a lo mejor sí o a lo mejor no. Y las tienes que aceptar, abrazar, integrar como parte de ti mismo y no negarte a ti mismo como un ser enfermo al que rechazas. Hace unos años, investigadores describieron sobre salud y aceptaban 5 áreas vitales. Me ha llamado mucho la atención, trabajo, ocio, amistad, amor, autodominio, me parecían muy evidentes, pero la espiritualidad me parecía un concepto muy interesante porque es muy básico para ellos y a lo mejor a muchos no se nos ocurriría como tan básico, ¿no? Y dentro de las subáreas pues está el sentido del valor, ¿no? Esto tanto hablamos, de educar en valores, la creatividad, el sentido del humor, que me parece fundamental, la identidad sexual, la identidad cultural. Todas estas cosas constituyen el modelo de bienestar que nos enlaza con el estado del bienestar. Vosotros sois políticos y pues estas cosas os importan porque luego vosotros las vais a trabajar para darnos a los ciudadanos los cuidados que pedimos. Y es fundamental sanidad, seguridad social, servicios sociales y educación. Pues yo tengo que dar la enhorabuena por estar dedicando este rato a seguir formando. Nunca terminamos de formarnos, pero seguir formándose a lo largo de la vida es importante porque pasan cosas nuevas y uno tiene que estar
siempre pendiente para poder reaccionar con los medios más adecuados. Vamos a hablar de cifras. No os quiero aburrir porque cifras hay un tostón. No sé ni cómo voy a ser capaz de contaros todo esto sin aburriros. Pero os voy a hablar de pues, 2 o 3 que me han resultado a mí significativas. Por ejemplo, datos mundiales. Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Eso es una estimación de la OMS. ¿Perdón? Continúo, ¿no? Sí, sí. Principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Ay, perdón. El 12,5% de todos los problemas de salud son problemas mentales, trastornos mentales. Es una cifra mayor a la del cáncer y a los problemas cardiovasculares, que estamos siempre hablando de los problemas cardiovasculares, pues los mentales suponen un porcentaje mayor. En España, esos eran datos mundiales, datos españoles, el 88% de las labores de atención las hace personas cuidadoras, informales, no personal especializado, profesional. Y el 9% de la población, es que casi una décima parte de la población tiene algún problema de salud mental. Y un 25% lo tendrá en algún momento al cabo de su vida, es decir, que la cuarta parte de nosotros, antes o después, pues vamos a pasar, porque todos tenemos crisis, todos tenemos situaciones difíciles, o sea, no podemos pensar que estamos exentos de pasar por ahí. Algunas cuantas cifras más. Bueno, según la OMS, la salud mental es una gran olvidada. Se dedica menos del 2% del presupuesto sanitario. Sigue estando estigmatizado, la gente tiene problemas para acceder a la salud mental. Mirad, aquí arriba tenemos el consumo de ansiolíticos en la Unión Europea. Mirad en qué lugar está España, solamente por debajo de Portugal, está por encima de todos los demás. Y hay algo que es importante que sepáis, que es que la pérdida de productividad mundial se estima en $1 billón al año, y que si hubiera prevención y tratamiento no se perdería esa productividad. Entonces, de vez en cuando se hacen campañas para dar a conocer datos como este, de la depresión. La depresión es el tercer lugar de las enfermedades más comunes en el mundo, que mueren 800.000 personas por suicidio al año, 800.000 personas. En el Atlas de Salud del 2017, que es el último que ha sacado la OMS, nos dan unos datos interesantes. Se estima que si 1 de cada 10, hemos visto en España que es casi 1 de cada 10 también, habitantes necesita atención en salud mental, 1 de cada 10 es un 10%. La media de profesionales es un trabajador por cada 10.000 habitantes. Es que la cifra es ridícula, porque además incluye a enfermeros que no tienen específicamente formación en salud mental, o sea, enfermeros y quedarse psicólogos. Bien, cifras gruesas, el porcentaje de fallecidos por suicidio. Es que os quería enseñar esta. Mirad, estas son las muertes por suicidio en el mundo anuales, según la OMS. Está actualizado a 2021. Me ha resultado curioso. Los países en color naranjita ocre son los que tienen la tasa mayor de ratio de suicidio, y son pues los amarillos el siguiente, el norte de Europa, Eurasia, Estados Unidos y Canadá, Australia. Son los países en realidad con mayor calidad de vida, y sin embargo los que podrían pertenecer a economías más del tercer mundo pues tienen tasas de suicidio muy inferiores. Son personas que no tienen cubiertas a lo mejor las necesidades más básicas, pero es un dato para reflexionar. Estos son unos datos que me saqué de la tabla. Tenía curiosidad por comparar algunos países y elegí al azar. Esto quería ver, son los recursos humanos, de profesionales sanitarios. Yo quería ver más o menos cuántos psicólogos había en España, que no hay dato. Alguno más que cero habrá, pero no, a la OMS no le consta. Pero, por ejemplo, en Israel, que es un país que está castigadísimo y permanentemente en guerra, tiene un número elevadísimo de psicólogos, elevadísimo, mucho más que Estados Unidos y que Francia, que ya tienen cifras elevadas de psicólogos, a 88.000 por cada 100.000 personas. Vamos a algunas cuantas cifras más, que son de fuentes solventes todas, por lo tanto casi siempre son cifras más o menos parejas, ¿no? En la medida que consultas fuentes pues suelen coincidir. Aquí nos habla de que el 10,7% de la población tiene problemas mentales y que hay una diferencia de género, ¿eh? Hay aproximadamente el 12% son mujeres contra el 9% de hombres. Las mujeres somos más propensas a tener trastornos.
y bueno, pues que datos de psiquiátricos, pues que el 14,3% de las muertes cada año son por problemas mentales. Son cifras a considerar. Luego ya te metes en gasto en salud mental. Bueno, pues en Canadá y Estados Unidos es muy elevado, en los países más, pues quizá más tercer mundo, pues el gasto es bastante menor. En España, por ejemplo, estos son datos de 2018, el 4,2% del Producto Interior Bruto se destina a salud mental. Y esto es importante, de verdad. Sois políticos, vosotros, bueno, por lo menos algunos, y os dedicáis a administrar el bien común. Entonces, en la medida en que tengáis información adecuada, administraréis mejores administradores. Por cada dólar que se gasta en tratamiento, se obtiene un retorno de $5. Eso es un rendimiento del 400%. Es una barbaridad. Y esta es una investigación que se hizo en 2016 y que la OMS está difundiendo. O sea, se hizo entre el Banco Mundial, que sabéis que fue el que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y la OMS. Y los trastornos mentales van en aumento, ¿eh? Se estima, como ya he dicho, que para 2030 van a ser superiores. Bueno, pues algunos datos más. Esto es para que vierais, por ejemplo, la incidencia del alcohol. Estamos hablando no del alcohol social, sino de los problemas de adicción al alcohol. Los problemas que causa el alcohol respecto a otras drogas. Mira, la pérdida de productividad del alcohol aquí a la izquierda es enorme. O sea, en un sistema judicial, accidentes y atención de salud, consume gasto, pero en pérdida de productividad es una barbaridad. Y esto de aquí, esto es muy interesante porque son los costos que suponen de adultos los problemas de salud mental de los niños. Una vez llegan adultos, todo esto es el coste que supone en el sistema judicial los crímenes que cometen esos niños. Cuando, si se les hubiera tratado de manera precoz, nada de eso sucedería. Bueno, pues esta es la razón por la que la OMS y otras entidades se dedican a promocionar desde hace ya unos años el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental. Se dedican a difundir estos datos y procuran que la gente sea consciente de la importancia de que la estigmatización y la discriminación hace que mucha gente no acuda a los servicios de salud mental. Porque ¿cómo voy a ir si me van a llamar loco? O que los recursos financieros son relativamente modestos, los necesarios para mejorar la calidad del servicio. Y el mes pasado, que acudí a la charla que hubo sobre salud, decía el ponente que el gasto público en España en salud es el equivalente al de los países de nuestro entorno. Y me pareció maravilloso, porque eso lo que significa, puesto que ellos tienen mejor atención mental que nosotros, es que realmente a lo mejor solo se trata de organizar un poco mejor esos recursos, de enfocar un poco más en salud mental, de poner el foco y obtener un beneficio más interesante. Bueno, entonces en esta de la divulgación, veréis, cuando miré esta noticia me quedé un poco extrañada durante un instante. En 2019 se nombró a la madre de Lady Gaga embajadora de buena voluntad para la salud mental. Y yo de verdad me pregunté, una cantante que en 2010 va con un traje hecho de filetes de carne cruda a un evento, yo de verdad me preguntaba qué clase de embajadora de salud mental podía ser, pero luego me duró muy poco la reflexión, porque me di cuenta que es que en realidad para los adolescentes sus modelos, los que buscan fuera de casa, son realmente importantes. Y a lo mejor esto es una extravagancia de un vestido, pero las cosas que hay en salud mental son realmente más importantes. Mirad, estas son campañas publicitarias, ¿vale? No son, bueno, la anorexia sí es un trastorno mental, pero el síndrome de Down no, que es un trastorno genético, y el vitíligo, que es el de la modelo de la derecha, es un trastorno físico, tampoco es mental, pero es importante. Esta niña con síndrome de Down se convirtió en la publicación más popular de la cuenta de Instagram de Gucci cuando la sacaron. Es importante que vayamos normalizando que un trastorno no necesariamente es algo para avergonzarse o para esconder. Esta muchacha con vitíligo se convirtió en ángel de Victoria's Secret. Y en vez de esconder su cuerpo, lo que hizo fue convertirlo en su rasgo distintivo, sus manchas. Y esta tristemente fallecida murió 3 años después de esta campaña fotográfica. Esta era una campaña de Benetton. Y es cierto que es un fotógrafo, pues bueno, tenía campañas bastante polémicas, pero también sirvió para que
sociedad sacara y pusiera sobre la mesa temas de discusión que hace falta hablar. La extrema delgadez de las modelos, los ideales exagerados, ¿no? de belleza. Por eso entendí que es importante que se vayan viendo las cosas y que se vayan discutiendo. Porque la infancia y la juventud es francamente vulnerable. Los chavales es verdad que son muy plásticos y lo aprenden todo muy rápido, pero bueno, hay que comprender, ¿no? La UNICEF, por ejemplo, pues en sus directrices para COVID, pues dijo que había que abordar sus necesidades de apoyo psicosocial y de salud mental con todo esto. Hay que animarles a hablar, hay que animarles a hacer ejercicio, porque su sufrimiento es elevado. Y al otro lado, porque al otro lado de esto, de los jóvenes y de su ocio nocturno y de todo esto que nos está escandalizando, que sale en los medios constantemente, están los profesionales sanitarios, que yo no puedo dejar de descubrirme ante ellos. Son personas que están sufriendo una barbaridad y lo están dando todo. Las investigaciones que hay pues son todas consistentes en los resultados, o sea, están teniendo elevados índices de insomnio, de ansiedad, de depresión, están sufriendo mucho, están sufriendo una barbaridad. Son personas que cuidan a los demás. Esta es otra investigación que viene a decir lo mismo: niveles altos de ansiedad, de depresión, de insomnio. Entonces, esto que os voy a decir ahora es una reflexión puramente personal, ¿eh? La podéis coger con pinzas, no es algo que haya leído en ninguna parte. En mi opinión, los jóvenes que tienen una carga de frustración enorme con la COVID y el confinamiento y todo lo que esto está suponiendo. Las mujeres, porque es que la práctica totalidad no, pero un porcentaje elevadísimo del profesional sanitario son mujeres. Están sufriendo también unos niveles de frustración elevadísimos. O sea, esto, tanto jóvenes como mujeres, o sea, son dos colectivos que están sufriendo mucho con la COVID. Entonces, pretender que, o sea, en un mundo perfecto los jóvenes se darían cuenta que no pueden tener actitudes irresponsables, pero eso sería como pretender que el cielo no fuera azul, que ellos todavía no han desarrollado su corte prefrontal lo suficiente como para poder tomar decisiones maduras y responsables. Pues tampoco tenemos que enfadarnos por eso. En realidad lo que tendríamos que hacer es diseñar, ser creativos y utilizar estrategias que han funcionado a lo largo de la historia en otras situaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el problema del racismo es algo durísimo, y sin embargo ha habido situaciones en las que la integración se ha producido facilitando la empatía entre grupos que se odiaban. Entonces, a veces solamente convivir con una persona, compartir un equipo deportivo, hace que el racismo desaparezca. Y después de una conferencia que di, una compañera me escribió y me dijo: mira, que soy profesora de ética en un instituto en Sevilla, estoy preocupada porque los chavales están muy desvinculados, desafectados, no les importa nada lo que está pasando. Y yo le dije: mira, te recomiendo que hagas una cosa que había visto yo en televisión, que lo habían hecho en no sé qué provincia del norte de España. Habían llevado a los chavales a la UCI, a un par de ellos, ¿no? Le dije: bueno, luego esos dos que hagan un trabajo, con imágenes y con testimonios, y que lo compartan con los demás y que se promueva el debate. Entonces, allí vieron el sufrimiento del personal sanitario, el sufrimiento de los enfermos, el sufrimiento de las familias que no podían despedirse de sus parientes. Entonces, ver el dolor de los demás es mucho más efectivo que una prohibición, que un castigo. Yo no digo que no haya que poner normas, por supuesto que las hay que poner y que hay que poner límites, pero la investigación demuestra que el estimular positivamente funciona mucho mejor. Hasta aquí mi reflexión personal. Y este es otro grupo, otro colectivo que tiene también lo mismo que los sanitarios, que son una profesión de cuidadores. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son cuidadores también. Entonces son colectivos a los que les cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda, porque de alguna manera sienten como que se desvirtúa su función. Si yo necesito ayuda es que ya no soy bueno, con lo cual al tener una misión y una visión de vida basada en cuidar a los demás, si ya no sirvo para cuidar, se desestabilizan. Y hay instituciones como esta de Ángeles de Azul y Verde que proporcionan a Policía Nacional y a Guardia Civil una especie de terapia de grupo. Cuando hablan entre ellos, tanto los médicos como fuerzas y cuerpos, yo lo he experimentado también en sesiones que he hecho en Protección Civil, son personas que
se sienten muy cómodas hablando entre ellos y viendo que les pasa lo mismo y dejan de sentirse raros, ven que se normaliza. Todas las reacciones que pueda tener uno son normales y son superables, y en grupo les resulta mucho más fácil superarlas. Luego, por otra parte, en Valencia, por ejemplo, me resultó curioso que como ha aumentado el índice de suicidios, pues están formando a policías y a bomberos, que son los primeros que llegan a un sitio para poder atender. Eso es formación al personal de primera línea. Porque no podemos olvidar también a los más vulnerables, que son, como siempre, los que peor lo pasan en todas las crisis: los discapacitados, colectivos LGTBI, refugiados, migrantes, personas que ya tenían trastornos antes de la pandemia. Y para todo esto lo que se recomienda es atender siempre a los derechos humanos como la mejor vacuna para mitigar los efectos de la pandemia. Mira, estas son imágenes del principio, es personal sanitario en Italia. Al principio, cuando pasaban tantísimas horas con las mascarillas y con la protección, el protector visual que se les marcaba en la cara, la gente se ha entregado totalmente y la mayoría son mujeres. Es lo que os comentaba antes. Hay un porcentaje desproporcionado de mujeres en los sectores esenciales y esto se nos olvida y no se nos puede olvidar, porque la cuestión de género está, como siempre, sobre la mesa. El 76% de los sanitarios, ojo, que no solo enfermeras, que ahí son mucho más, sino médicos también. Entre los médicos hay más mujeres que hombres. El 86% personal de caja, 93% de cuidadores y maestros y 95% de limpieza. O sea, el porcentaje de personal que nos cuida son mujeres en su gran mayoría. Los abrazos. Esto no es solamente ñoñería, no es una cosa pastelosa. Realmente la investigación, la neurociencia del comportamiento nos explica. Uy, ¿qué ha pasado? Que alguien debe estar entrando. Ah, Tranquila, ocurre de vez en Continúo. cuando que se nos mete alguien. Estaba yo toda tierna hablando de los abrazos. Venga, vamos. Vale. Bueno, es importante. Los abrazos son importantes, que no es solamente una cuestión de que es que me gusta que me hagan mimos, es que son necesarios para la evolución de las personas. Y hay mucha gente que está sufriendo una barbaridad en la distancia física. No os quiero contar ya con el duelo. Aquí me tengo que parar un minuto. Mirad, estos son datos de Euromomo, de la monitorización de la mortalidad. Mirad, esto de aquí es 2019, si no me equivoco, y esto de aquí es 2020. Este pico fue el inicio de la pandemia. Es decir, todo esto es la cantidad de gente de más que ha fallecido respecto a lo que suele fallecerse. Esas cosas pasan factura. No, a lo mejor no te la pasan a ti si no ha fallecido nadie cercano, pero la pasa a alguien cercano. Aquí se ven las olas ya mucho más contenidas de estos meses posteriores, que las olas ya no se han disparado como al principio. Es importante también que sepamos, estas curvas explican la disparidad de cifras oficiales y reales. Esto ya no es solo cosa de España, esto ha pasado en Estados Unidos y en el resto del mundo. La confusión al principio, la necesidad de adoptar criterios para decir cuando un fallecido era por COVID o no, ha hecho que en muchos países, en España, por ejemplo, a día de hoy, casi 80.000 fallecidos por COVID, pero la cifra real estimada son unos 45.000 más. Y en el mundo, si tenemos, en Estados Unidos también, es un 30%, un tercio más de lo que se reconoce, de las cifras oficiales, son fallecimientos reales. Por lo tanto, si en el mundo a día de hoy tenemos 3,4 millones, pues probablemente estén en el entorno de los 5. Vamos con los duelos. La despedida es necesaria y los ritos ayudan. Por eso ha sido tan doloroso no poderse despedir para mucha gente, porque al final se enquistan los duelos. Las personas son resilientes y la mayoría acaba saliendo. Quería poneros el ejemplo del deporte. Ha habido investigaciones con los deportistas durante la COVID, durante el confinamiento, que han puesto en evidencia que la gente deportista supera mucho mejor. O sea, esto no es solo para deportistas profesionales. Hacer deporte es sano, es bueno, porque estás en muchos aspectos más preparado para afrontar el dolor y para afrontar las adversidades de la vida.
bueno, las instituciones se sabía ya desde hace tiempo que venían avisando que iba a haber la ola de trastornos mentales, ya después, una vez superadas las olas de COVID, una, dos, tres, no sé si el montante es tan elevado, pero desde luego lo que no queda claro es que la salud mental exige una atención, la está pidiendo. Esto es un comunicado de hace un año de la OMS, ya avisó que venía todo esto, que estaba sufriendo intensamente muchas personas y que el coronavirus, las muertes de coronavirus son solo la punta del iceberg. Por debajo tenemos un montón de cosas que hacen que la gente sufra, mucho, y los suicidios, la pérdida de empleo, las adicciones, la violencia doméstica. Bien, vamos con las instituciones. La Unión Europea. La Unión Europea no tiene en sí un programa de salud mental, aunque se quiere, todavía no existe. Lo que hay es menciones a la salud mental en órganos o en otras, en otras intervenciones. Se reconoce que hay fatiga pandémica. Por cierto, he hecho aquí una notita a pie sobre la RAE. Europa post-COVID se tiene que escribir post-COVID porque la palabra COVID todavía no se ha lexicalizado y entonces la tenemos que poner como viene en la RAE, así con mayúsculas. Sin embargo, sí podemos decir post-pandemia, post-coronavirus, ¿de acuerdo? Esto es, un sesgo científico de citar adecuadamente algo. Bien, más cosas de la Unión Europea. Que ya había problemas de salud mental y que ahora esto va increciendo. Entonces, que hay que darle una vuelta a esto. En el plan de integración 2021-2027, pues ya se recomienda que en los servicios sanitarios se incluya la atención sanitaria mental. O sea, ya se hace mención expresa que es fundamental para la integración. Son pasos que se van avanzando en las legislaciones. La ONU, por ejemplo, tampoco es que tenga en sus objetivos de desarrollo sostenible uno para la vida mental sana, tiene uno genérico para la vida sana, pero dentro de las metas está incluido promover la salud mental y el bienestar, lo cual es muy interesante porque la vacuna más eficaz, según Daini Oscuras, que es el relator especial de la ONU, vaya por Dios, los sistemas sanitarios, la vacuna más eficaz frente a la pandemia es la promoción de la salud, tanto física como mental. Y estos son los proyectos que hay. La OMS sí que tiene sus departamentos especiales de salud mental, obviamente, tiene un programa de acción de salud mental específico desde hace ya muchos años. Ellos lo que proponen es que se trabaje desde la base, que haya una atención primaria que pueda atender a la salud mental de la gente y que solamente tengan que recurrir a tratamiento específico psiquiátrico las personas que realmente lo necesiten. Se han dedicado durante toda la pandemia a promover medidas muy sencillas, sea amable. ¿Hay algo más sencillo que ser amable? Hablemos para sentirte mejor y sentirte confiado. Bueno, pues todo esto ha sido trabajo. Ahora mismo, todos los años hay una Asamblea Mundial de la Salud. Este año toca la 74ª, que se celebra ahora, a final de mes. Va a ser de forma virtual. Probablemente se traten todos estos temas que se han expuesto en los últimos meses, que el 93% de los países que ya tenían además una salud mental precaria, pues se han visto ahora con más dificultades, que como siempre, los vulnerables son los que peor lo pasan, que hay que estar preparados. Esto quería comentároslo. La psicología de emergencias. Hay un amplio recorrido en psicología de emergencias en lugares con catástrofes como Afganistán, Irak, Kosovo, Gaza. Y la psicología de emergencias nos enseña mucho, porque después de una emergencia hay una oportunidad inmejorable para mejorar las cosas y no irse a una medicación, te encuentras mal, te doy medicación, que en muchos casos genera tolerancia, dependencia y abstinencia, y la falta de formación a lo mejor de los profesionales que están sobresaturados y no tienen más recursos hace que no se dé el apoyo psicosocial básico que sería mucho más adecuado. Esta es la propuesta, esta pirámide que veis a la derecha. La propuesta de la OMS es que haya un autocuidado, unos cuidados comunitarios. Habla muchísimo de los cuidados comunitarios porque son además de muy bajo coste y la mayoría de la gente con estas medidas tan básicas ya resolvería sus problemas. Y entonces para la parte superior de la pirámide serían ya solamente los casos más graves que necesitarán
internamiento psiquiátrico y no toda un montón de gente medicándose para algo que realmente no les está solucionando. Quería hablar también de Cruz Roja, el programa de Cruz Roja Te Escucha, que lo conozco personalmente porque yo he estado en él durante la COVID. Pues muchas de las personas que llamaban me decían que sí, que estaban en el sistema sanitario de salud en España con psiquiatra y con psicólogo, pero claro, es que solamente tenían una cita cada 6 meses, cada mes, de 10 minutos. Si no sé, así no resolvían nada. No, vale, sí, les daban la medicación, pero realmente no podían hablar de sus cosas. Y llamaban y me tiraba hora y media hablando con algunas personas. Ha habido 6.000 llamadas de Cruz Roja en este programa. Y también, bueno, pues consistente con otros datos, ¿no? La preocupación, la tristeza, la depresión. Bien, ¿qué hacen los gobiernos con todo esto? Bueno, pues hay países como Chile, por ejemplo, como Ecuador, que tienen sus planes nacionales de salud mental. Aquí tenemos algunas comunidades, como el gobierno de Aragón, Navarra, tenemos Extremadura, que tienen sus propios planes, algunas asociaciones particulares también, Madrid. Betiraco ha sido un programa del gobierno vasco. UK, Gran Bretaña, ha tenido y tiene una página completamente actualizada, constantemente actualizada con medidas de salud mental para los británicos. Aquí, bueno, pues el Centro de Investigaciones Sociológicas, dentro de que las encuestas, bueno, puedan ser siempre interpretadas de una o de otra manera, pues los autores que han hecho la encuesta dicen que, pues sí, que lo que más tiene la gente es miedo al contagio, miedo a la muerte, y que lloraban varias veces al día, y que han aumentado los psicofármacos, y que la clase media baja es la que más trastorno mental está padeciendo. El gobierno a todo esto, y después de la intervención de Íñigo Errejón en la sesión de gobierno del pasado mes de marzo, pues dice que es la nueva estrategia de salud mental, porque la última salida de 2014 está pendiente y saldrá en breve, está en los planes del gobierno. Estos datos me parecían interesantes porque hemos hablado antes de la cantidad de psicólogos que había en España, que la OMS no tenía datos, ¿veis? Que estaba vacío. Entonces, para ir a los datos, bueno, hay, según la fuente, entre 4 y 6 psicólogos en España por 10.000 habitantes, cuando la media en Europa es de 18. Entonces, bueno, pues probablemente tenemos trabajo, tenemos margen de mejora ahí. La investigación, hay proyectos muy interesantes en los que se está investigando. El proyecto SICAP, por ejemplo, lo que está tratando de demostrar es que incluir al psicólogo en la atención primaria es muy rentable, tanto para los pacientes como para los especialistas. Que hay muchísimos beneficios, ya se ha constatado es terapia, o sea, lo que estamos dando es terapia y no necesariamente una medicación sin tratar el trastorno en realidad. Esta publicación es muy reciente, coincide que el enfoque es rentable, que mejora drásticamente el tratamiento, que hay que incorporar a psicólogos en el primer nivel asistencial de la salud. Más investigación sobre los efectos de... Mirad, es que las personas que han estado con intubación realmente es tan angustioso que muchos tienen trastorno de estrés postraumático, mucho más que los que han tenido otro tipo de intervenciones. Esto es un estudio en España que nos cuenta que, mirad lo que hablábamos antes de la espiritualidad, resulta que la espiritualidad es un factor predictor del impacto psicológico. Es curioso. Eso, y que las mujeres tienen más ansiedad y trastorno postraumático, cosa que también habíamos visto consistente con otras investigaciones. Bueno, entonces, recapitulando, que ya estamos terminando. A ver, esto que os pongo a la derecha, que pone matriz de Eisenhower. Bueno, Eisenhower fue el 34º presidente de los Estados Unidos. Probablemente haya pocas personas en el mundo tan ocupadas como un presidente de Estados Unidos. Realmente no consta en ninguna publicación, yo no lo he encontrado, que esto sea material suyo, pero bueno, popularmente se conoce como matriz de Eisenhower. Y se enseña mucho en los programas de administración de empresas. Yo, desde que lo conocí, lo pongo en práctica muchísimo. Vamos a ver. Se trata de distinguir entre lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente.
La mayoría de nosotros, o sea, lo tenemos que reconocer, estamos todo el día aquí en el primer cuadrante, agobiados con lo que es importante y urgente y no nos da la vida para nada más. Si tenemos criterio, sabremos que hay cosas que son importantes, pero no nos da la vida para hacer. Y luego hay cosas que podemos delegar porque aunque sean importantes no son urgentes, o eliminar porque ni urgentes ni importantes. Pero el problema es que a esto, que se llama el cuadrante 2, le dedicamos muy poco tiempo. Un ejemplo, no actualizo el sistema operativo porque no me sé cómo hacerlo y porque... Entonces, ¿qué pasa? Que todos los días el ordenador me va mucho más lento. Entonces, hay que comprender que este segundo cuadrante es fundamental para que el primer cuadrante esté poco a poco, cada día, más liberado y podamos hacer con más calidad las cosas. Entonces, para poder hacer esto hay que agendar y todas las semanas hay que dedicar cosas al segundo cuadrante. Salud mental, hoy para España y para el mundo, es segundo cuadrante, en mi opinión. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que los problemas de salud mental son sobre todo ansiedad, estrés, depresión, miedo a enfermar, a perder a los seres queridos. Hay conductas autolíticas que es autolesión, suicidio, violencia doméstica, adicciones. Hemos visto que el modelo biomédico está obsoleto, que hay que invertir en cuadrante 2, que hay que trabajar la atención primaria, la intervención debe ser global, no solamente psicofarmacológica, que hay que atender a los derechos humanos y que hay que trabajar la autonomía frente a la exclusión social y para ello probablemente nos haga falta innovación. Tengo aquí 3 diapos de consejos de autocuidado que yo creo que no os voy a contar porque están en mi web y porque hice un vídeo ya de esto que quien quiera lo puede ver en YouTube. Son consejos de autocuidado generales, no son específicos de COVID, pero claro, en COVID ha habido gente que las ha necesitado más. Están divididas en 3 áreas: lo cognitivo, porque hay gente que es muy racional y le va más lo cognitivo; lo emocional, que hay gente que se maneja mucho mejor con lo emocional; y lo conductual, gente que necesita pautas, sencillamente. No me expliques, dime lo que tengo que hacer y ya está, y me organizo. Y entonces cada uno puede elegir las pautas, porque evidentemente nunca atiendes a todas, pero siempre hay pautas que te ayudan a autocuidarte. Y para terminar, esta la suelo poner cuando hablo de COVID. Este es el impacto de las distintas pandemias. Cuando empecé a hablar de esto hace más de un año, andábamos por aquí. Y ahora estamos ya en 3,2, que hemos visto que probablemente sigan en el torno de los 5 millones de fallecidos. Y bueno, yo creo que no debemos perder de vista, que cada una de estas muertes ojalá nos traiga el aprendizaje, que nos haga hacer las cosas un poco mejor. Finalizaría con 2 citas, una de Juvenal, del poeta latino, mente sana en cuerpo sano, y la otra, que sin salud mental no hay salud, y yo creo que es algo importante de recalcar. Y muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir pantalla y me presto a que quien quiera me pregunte lo que estime oportuno. A ver. Muchas gracias, Loreto. Vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿no? Sí. Hay una que ha dejado Rosa, escrita, porque creo que se ha ido ya de la reunión. Dice que crees que se debe invertir más que ese 4,2% en salud mental, y dice aumentando el número de psicólogos por 100.000 habitantes, incorporando la psicología como medicina preventiva en nuestros centros de salud. Son 3 preguntas que ha hecho. Puedes contestar, Loreto, si quieres. Luego te voy haciendo más preguntas. Bloquea esto, Carlos. No te lo pierdas. Uy, perdón, es que os había perdido. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía o ya la comparto? No, en principio ahora no compartes spam. Sí, ahora todavía está compartida. Ahora está compartida, sí. Vale, a ver si consigo dejar de compartirla. Perdonadme, es que esto es lento. Te he oído en parte la consulta, que era acerca de la inversión. Te la repito, hace tres preguntas. Hace una que si crees que se debe invertir más de ese 4,2% en salud mental, si consideras que hay que aumentar el número de psicólogos por 100.000 habitantes, y si crees que la psicología debe de incorporarse a la medicina preventiva en nuestros centros de salud.
Vale, respecto a la inversión, yo insisto que a veces no se trata de invertir más, sino de tener una escala de prioridades diferente. A veces se trata de invertir de otra manera, de pensarlo enfocando, ¿no?, en salud mental. La otra pregunta era que hay que, sí, sin duda, hay que aumentar el número de psicólogos. Eso radicalmente sí, porque estamos muy por debajo de lo necesario. Y la otra era... Centros de salud. Centros de ¿Cuál era la salud, otra? Perdóname, Félix. incorporar la psicología como medicina preventiva. Ah, sí, sí, sí. Estoy convencida que todo lo que se invierte en prevención renta tanto, si es que lo hemos visto, un 400%. Es tan rentable que lo asombroso es que realmente, sabiendo esto desde hace tantos años, todavía no se dedique parte de los recursos a eso. Porque cuando, o sea, las emociones positivas son como las negativas de contagiosas. Tú puedes estar contagiando constantemente cómo te sientes. Entonces eso es como las ondas en el agua. Si tú realmente estás hecho unos zorros, no solo estás hecho unos zorros tú, está hecho unos zorros tu familia, está hecho unos zorros tu entorno, haces a la gente más infeliz a tu lado. Y si estás bien, pues lo mismo, ¿no? También repercute a los alrededor. Es beneficioso a todos los niveles. Hay otra pregunta que nos traslada Alfonso a través del chat. Dice, ¿por qué existe aún el tabú de hablar de los suicidios? Y dice, cuando la publicación de los datos de accidentes de tráfico ha sido un elemento importante en la disminución de los mismos, o cuando la violencia de género es clave para la publicación de datos, ¿por qué no se publican normalmente el número de suicidios y apenas se habla de ellos? La pregunta es buenísima, ¿eh? Los datos sí se publican. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es cómo los medios tratan la cuestión del suicidio, porque hubo una investigación que demostró que cuando se daba publicidad al suicidio, aumentaba el número de suicidios. Por algún motivo, los jóvenes, tan vulnerables y tan sensibles a lo que hacen los demás, de repente veían como justificado hacerlo. Entonces hay unos protocolos incluso a los medios sobre cómo tratar determinados temas sensibles. No es que sea un tabú, es que hay unas cuestiones éticas de por medio, pero los datos sí son públicos, ¿eh? Vamos, yo he accedido a todos los que os he dado y son todos fuentes públicas, no he accedido a ningún documento privado. Vale, quería hacerte yo una pregunta, hasta que llegan más preguntas al chat. La OIT desde el año 2010 incluyó el tema de los trastornos mentales como enfermedad profesional. ¿Cómo crees que afecta ahora mismo al aumento de este tipo de patologías o de este tipo de riesgos las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de trabajo? Este estrés absoluto, los horarios desenfrenados, las jornadas maratonianas, el propio entorno laboral, los objetivos que a veces tiene la gente encima, que es una presión psicológica terrible. Es una pregunta complicada porque, o sea, en el entorno laboral, fíjate, es que yo me lo llevo siempre todo a lo personal. Aunque hago análisis sociológico, yo creo que muchas veces, al final somos todos personas y lo que nos pasa depende de decisiones que toman personas. En administración de empresas dicen que casi todos los problemas que tienen las grandes empresas al final son los mismos, porque no dependen del producto específico, de las circunstancias específicas de algo, dependen de los problemas que hay entre las personas. Y eso se solucionan siempre igual, porque somos todos tan humanos, tenemos las mismas necesidades de ser queridos, las mismas necesidades de que nos traten bien, de que nos traten con dignidad. Entonces, al final, si las personas que hay decidiendo cómo son esos ambientes de trabajo hacen un buen trabajo, habrá una buena salud mental en ese sitio. Y no va a depender de una política institucional, sino probablemente de la sensibilidad de esas personas que estén ahí. Y eso va a repercutir bien. Lo que pasa es que la pregunta sería ¿cómo se legisla eso, no? ¿O tiene usted obligación de ser buena persona en el trabajo? La verdad es que yo no lo veo fácil de plantear. Es una cuestión muy ética. Creo, Loreto, que quería hacer una pregunta a José Manuel. Me parece que me levantó la mano. Sí, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Muy bien, Sí, José Manuel. Tardes. Sí.
Al hilo de esta parte última de tu intervención, pregunto, dada la tendencia natural de estos tiempos en donde el factor empleo está tan tremendamente sujeto a toda esta batería de ERTES, etcétera, etcétera, yo creo que el ámbito de la salud mental vinculada al ámbito del trabajo forma parte importante de los problemas que en estos momentos estamos padeciendo. Segunda parte de esta pregunta, que podría ser también una ampliación. Todo lo que tiene que ver con la salud laboral en las empresas, ¿debería incrementarse el peso específico de la salud mental? Loreto, puedes responder. Vale. El otro día vi un artículo... ¡Ay! Levanta una mano una señora que quiere preguntar. Ángela. Sí, tú te ocupas, ¿no? Vale. Ángela. A ver, el otro día leí un artículo muy interesante en Santander. Habían puesto a una persona específicamente dedicada al bienestar de los trabajadores. No ya a la salud laboral, que sí, sino al bienestar. O sea, eso es la salud mental. Entonces yo creo que las empresas se van dando cuenta de que tener a los trabajadores contentos es no solo bueno, es que es rentable, es que es bueno para todos, no es ya cuestión de ética, es que además les viene bien. De productividad. Sí lo es. Lo que pasa es que en España yo creo que tenemos esa suspicacia de, como hay tanta picardía, ¿no? Hay tanto aprovecharse de las cosas y de, a ver, pues, pero cuando se instaura una confianza, cuando hay una base de confianza, yo creo que eso funciona maravillosamente. Pero volvemos a lo mismo, depende de la persona. O sea, si esa persona es capaz de ser un buen líder, y ser un buen líder es no doy órdenes, sino empujo a los demás o sea, es que la cultura de liderazgo bonita es aquella en la que sacan lo mejor de ti, te ayudan, te preguntan, oye, ¿a ti cómo te gustaría desarrollarte? Entonces te apoyan para que des lo mejor de ti, con lo cual la empresa gana, porque estás dando no solo al 100, estás dando al 150%. Creo que alguien ha pedido intervenir. Os pido por favor, porque a veces veo la mano, a veces no, que me escribáis, quiero hablar, y así ya veo el nombre. Es Ángela Barrios. Ángela, tienes la palabra. Buenas tardes y encantada de la charla que nos has dado. Solo quería hacerte una pregunta. Creo que en España hay muchísima gente que estudia psicología, que es una de las carreras más notables. Me gustaría saber que cuántos os dedicáis a la clínica y cuántos a la empresa, porque si realmente lo que te estoy oyendo y he oído a otros participantes, las empresas están realmente mal, y yo creo que uno de los problemas que puede haber en la empresa es todos los psicólogos que están en el área de las empresas. Quiero decir que eso es lo que he deducido de lo que estamos hablando. ¿Tú qué crees? ¿Que es que no pueden hacer su trabajo, o porque simplemente quien les paga les dice lo que tienen que hacer con los trabajadores de cada empresa? Mira, yo no he trabajado en gran empresa, porque yo como psicología es mi segunda carrera, he trabajado para ser arquitecta y autónoma, pero sí he hablado con compañeros que han sido psicólogos organizacional, ¿no? de empresa. Es cierto que la mayoría de los psicólogos hacen sanitario, hacen clínico, porque hay una especie de... se sobreentiende, ¿no? Que luego pues así cositas, pues, si no tienes esa especialidad no puedes trabajar en el sistema sanitario, salud, en fin, hay ciertas dificultades ahí de logísticas. Pero en empresa yo creo que los problemas que tienen son de gestión. Mira, yo tengo un compañero en Cruz Roja que fue director de recursos humanos pues, no sé si era Alcatel, son varias empresas de estas de telecos, de gente dura, muy dura. Porque además los ingenieros y toda la gente que es muy técnica, pues generalmente los asuntos emocionales les cuesta mucho trabajo, ¿no? A lo mejor tienen altos coeficientes intelectuales, pero emocionalmente ahí, ¿no? Son más ramplones. Entonces su trabajo muchas veces es que estas personas realmente se sientan a gusto y hagan su trabajo a veces
incordiar al otro, ¿no? Porque no les cuesta mucho darse cuenta de que el ambiente de trabajo es importante. A lo mejor ellos piensan que lo único importante es hacer el trabajo y los demás es igual, ¿no? Entonces yo creo que, por lo que me han contado, ¿no? Que sus experiencias son, pues eso, gestionar equipos. Más que instrucciones que reciben, es gestionar que los equipos salgan adelante. Gracias, muchas gracias. A ti. Tengo dos preguntas más. Una tiene que ver qué importancia le das al equilibrio entre la salud mental y la actividad física. Entendiendo por actividad física la actividad de deporte o de algún tipo de actividad que la persona trabaje el cuerpo. ¿Qué importancia le das a ese equilibrio? Yo entreno unos 6 días por semana, ya te lo digo. Entreno en gimnasio haciendo musculación, porque sé que hay que hacer musculación. Entreno haciendo cardio en pista de atletismo y en el monte. Hago salidas al exterior y entreno pues otras cosas que son bici también. En fin, es importante, es importantísimo hacer ejercicio. Te repercute a tantos niveles físicos y psíquicos que cuando no lo hago, o sea, me cuesta mucho trabajo, yo no digo que sea fácil, de verdad que me cuesta mucho, que a veces es mucho más fácil quedarse tomada en casa viendo la tele, me apetece mucho más a ver una serie, un telefilme alemán de estos que desconectas y ni te enteras de lo que te están contando, pero cuando llegas a casa dices, sí, ya, lo he hecho bien. Y entonces yo a la gente con la que hablo se lo tengo que recomendar, porque uno se siente mejor siempre después de hacerlo. Me pasa Manuel aquí Loreto, me pasa Manuel aquí al chat una pregunta de una chica que ha tenido que irse y la pregunta es ansiedad y mujeres. Y ahí lo dejo como interrogante. Si quieres lo aclaro un poquito más. No, es que es una pregunta muy femenina, yo creo. ¿Te parece, Félix? Lo hago en nombre de ella, pero es que me ha dejado en el WhatsApp un poquito más extendido el asunto. Loreto, ella me dice, muy interesante que seamos las mujeres las más afectadas. Yo voy a hacer una pequeña reflexión y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que el tema de la mujer tiene pues un componente bastante claro, o sea, el trabajo, la familia, los niños, los padres, lo has dicho tú antes, que normalmente quien se dedica más al cuidado de la familia, la mujer, por mucho que quiera el hombre ayudar, por mucho que quiera hacer la compra, quedarse con los niños, todo lo demás, o sea, la presión que tiene la mujer es muy grande, pero además es que yo creo que hay otro punto y es donde te quiero preguntar. Yo creo que la mujer es mucho más valiente a la hora de ir al médico y reconocer la enfermedad, o por lo menos el malestar, o por lo menos la angustia, o el estrés, ¿no? Y el hombre todo lo contrario, el hombre pues machismo, eso creo que es machismo, no lo quiere esconder, es muy fuerte, no le pasa nada, no. Yo tengo familia de toreros y yo sé que los toreros antes de torear pasan mucho miedo, o sea, el traje no les vale, les sobra por todos los lados de la cantidad de miedo que pasa, se empequeñecen, no físicamente, no, luego se van incorporando, se van haciendo, no, que pasa también en el deporte profesional, incurre también en el deporte profesional, y eso lo sabe Félix, no, un jugador a la hora de tirar un penalti no es lo mismo tirarlo cuando vas 0-0 y tienes que ganar el partido que tirarlo cuando vas ganando 5-0, no, salvo que sea del Real Madrid, que efectivamente, bueno, pero tú lo sabes, ¿no? Pero vamos, el tema de lo de la mujer es lo que queríamos. Se llama Susana Collet, no es una chica de Valemora, ha tenido que marcharse y me ha pedido por favor que te haga esta pregunta. Luego te quiero hacer otra cosa, otra cosita. Mira, esto de la cuestión de género a mí es que me parece fascinante. Yo sé que hay feministas que montan en cólera con esto, que no, que somos todos iguales. ¿Yo? ¿Cómo vamos a ser iguales si no somos iguales una persona a otra? ¿Cómo vamos a ser iguales todos los hombres a todas las mujeres? Es absurdo, se carga su propio peso. Además hay cuestiones biológicas que vienen de milenios de evolución. Porque la mujer tiende a cuidar, y es evidente, se mete en profesiones de cuidado, y el hombre tiende a explorar, y no pasa nada. O sea, lo que no está bien es que una mujer que quiera explorar no lo haga porque piensa que no puede, porque la sociedad no se lo tolere. Eso no está bien. Pero que una mujer que quiera cuidar, cuide, está fantástico y estupendo. Y el hombre que quiera cuidar, que cuide también. Lo que tiene que haber es conocimiento suficiente de saber que cada uno
puede disponer de los recursos para hacer lo que le dé la gana. Entonces, lo que has dicho es eso. Mira, hay un libro fascinante que a mí me lo regalaron y se tiró en la estantería como 5 o 10 años porque pensé que era una chorrada. Y cuando lo leí fue como si se me abriera, no sé, los cielos. Los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte. Fíjate que yo no creo que necesariamente sea machismo lo que tú dices. Es que el hombre, como explora y ha de cuidar de su prole, considera que si pide ayuda, es que no le pasa como a los profesionales sanitarios, eso les pasa a muchas mujeres que son cuidadoras. Si piden ayuda, es que entonces ya no son buenas en lo suyo. A lo mejor les pasa más a las que son médicos, ¿no? que tienen puestos de más responsabilidad. ¿Qué estoy diciendo? Eso, que al hombre, no por ser machista, sino, perdonad, mis hijos adolescentes, les cuesta pedir ayuda porque si la piden es que no valen lo suficiente. Y sin embargo la mujer, de la forma más natural del mundo, pide ayuda porque sabe que pedir ayuda ya en sí mismo es terapéutico. O sea, tú solo de soltar, de ventilar emocionalmente tu malestar o cómo te sientas, ya solo con eso te sientes bien y no tienes esa inseguridad de decir, van a pensar que es que no soy suficientemente buena. Esa es mi opinión respecto a... Porque entonces es posible que haya mucho sesgo, mucho hombre que no va a pedir ayuda, no porque que vayan a decir, sino porque él mismo se juzga como incapaz si lo hace. No, yo tengo que resolverlo yo solo y yo me voy a mi cueva y me lo gestiono yo solo y lo soluciono yo solo y ya saldré de la cueva cuando lo haya resuelto. Es una actitud muy masculina. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Hago mientras una pregunta. A ver, Puri, buenas tardes. Quería apuntar al hilo de lo que estamos hablando. Es que mi experiencia en la consulta es así, aproximadamente un 99% de pacientes son mujeres. Bueno, está... Alfonso quiere hacer una pregunta. Alfonso, tienes la palabra. Alfonso, no te oímos. Alfonso, debes tener el audio desactivado. Alfonso, lo tiene encendido ya. Alfonso, Alfonso, no te oímos. Si nos escuchas, escríbela, por favor. Es que no te oímos, Alfonso. Bueno, mientras Alfonso se decide, te voy a hacer otra. Antes dijiste una cosa muy interesante y quería conocer tu opinión. Si piensas que sería muy positivo incorporar en el sistema educativo, desde los niños, sí, habría que analizar a qué edad y cómo, conceptos sobre la salud mental, conceptos sobre todo lo que tiene que ver con este tema tan interesante de la salud. Fíjate, cuando yo doy ahora formación en Cruz Roja, en empleo, y casi todos son chavalines inmigrantes que han venido a España a buscarse un porvenir y vienen a cursos de formación en Cruz Roja. Yo les doy la parte de competencias emocionales, que tiene mucho que ver con salud mental, básicamente. Y me dicen que es que nunca les habían contado nada de esto. En España, afortunadamente, yo lo sé por mis hijos, ya hace años que se dan competencias emocionales en los colegios. Yo recuerdo además conversaciones con mis hijos, porque en casa hablamos mucho de las cosas que pasan, que es la manera de trabajar también la salud mental de los chavales, ¿no? Exponer las circunstancias y exponer qué opinamos al respecto. Y yo sé que en casa en el cole trabajaban pues la asertividad, ser capaz de decirle a alguien, oye, no me molestes, esto no quiero que me lo hagas, eso no es sencillo, ¿no? La presión del grupo a veces es muy grávida como para atreverse a hacer esas cosas. Y sin embargo en países de Sudamérica, por ejemplo, pues ni por asomo, no se cuenta nada de esto. Entonces al final lo que pasa es que si no se lo enseñas de niños, los listos lo aprenden rápido, porque lo ven, o sea, lo emocional se palpa, se percibe, tú lo captas de la gente. Por eso las personas mayores, más sabe el diablo por viejo que por diablo, las personas mayores son sabias porque no les queda más remedio, llevan tantos años viviendo, o sea, cuanto más años tenemos, más sabemos sobre un porrón de cosas. Y entonces cuando lo enseñas de niños, yo creo que es que van con ventaja porque van a saber hacer las cosas muchísimo mejor. Si el éxito profesional de las personas no es por su competencia académica ni es por su competencia intelectual, la mayoría, o sea, la investigación lo demuestra, el éxito de las personas
profesionalmente hablando, a igualdad de parámetros, es por sus mayores competencias emocionales. Y eso es educable, completamente educable. Nos ha hecho Alfonso la pregunta, dice, el teletrabajo ha venido para quedarse. Creo que será un elemento importante para la salud laboral y por tanto para la salud mental y bienestar social. Y te pregunto que cuál es tu opinión sobre la herramienta del teletrabajo y cómo incide esto en todo este tema que estamos hablando. A mí personalmente me ha parecido muy positivo. Me ha permitido que las cosas siguieran, aunque no pudieras desplazarte. Pero es verdad que no todo es positivo y es verdad que hay mucha gente que le ha supuesto muchos problemas. Ha habido gente que sí, claro, pero es que al final estás mucho más tiempo, pero es que al final no desconectas, y eso tampoco es. O sea, como todas las medidas que de repente llegan de una manera un tanto abrumadora, hay que ir reposando, ¿no? Hay que luego ir viendo de qué manera es la más adecuada, qué medidas hay que adoptar, pero como recurso yo creo que ha ayudado a vencer una de las suspicacias típicas españolas sobre cómo va a trabajar en su casa la gente, al saber qué estarán haciendo, ¿no? Que es como muy del jefe desconfiado. Y bueno, pues ha demostrado que ha funcionado bastante bien. La gente está contenta, ha permitido mucho más la conciliación laboral a personas que tenían niños, en fin, yo creo que en términos generales ha sido una experiencia interesante. ¿Tú no coincides, Manolo, que ponías mohín así como de...? No, es que no pongo mohín. Lo que pasa es que hay un gran problema con el tema del teletrabajo, cuál es el de la productividad, ¿no? Entonces en las empresas te aprietan muchísimo con la consecución de objetivos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estás, mira, ahora mismo me está pasando una cosa, detrás de mi pantalla está mi mujer teletrabajando, ¿no? Debería haber salido a las 3 de la tarde, que es su horario, ¿no? Y continúan, pero por una cuestión personal, ella misma se está autoimponiendo, ¿no? El conseguir, ella trabaja en los hipermercados, ¿cuáles son? Mercedes, ¿cómo se llaman? No. Sabeco. No, pero hoy estoy porque quería escuchar. Bueno, no te expliques, luego lo haces e intentas en la reunión, ¿no? En los supermercados Sabeco, que son unos 140 en toda España, claro, tiene que estar pendiente de todos ellos, de que vayan funcionando, junto con un grupo de personas, ¿no? Y entonces ella se autoimpone, ¿no? El hacer una serie de conciliaciones contables, tener, bueno, una serie de historias, ¿no? Que si se lo quita de encima, mañana va a estar más tranquila, pero no se lo va a quitar de encima, porque mañana va a tener otra vez el problema, ¿no? Entonces yo tengo una vecina enfrente de mí que la veo todas las mañanas a las 6 de la madrugada trabajando, pero a las 10 de la noche está trabajando también, ¿no? Teletrabajando, ¿no? Y claro, está muy bien. Por ejemplo, mi mujer está encantada, porque lleva 25 años solicitando el teletrabajo, pero esa chica yo creo que, vamos, está sobrepasada totalmente, ¿no? Y es algo que no llegará un momento en que no lo podrá aguantar. Además, luego viene el tema de lo de no hacer sociedad, como decía mi abuelo, no socializar con el resto de compañeros. Mira, esa es una de las cosas que a la gente sí le ha faltado. Están llegando, por ejemplo, a paquetes mixtos, de ir a trabajar 2 días por semana, 3 días por semana. Entonces, mantienes esa relación, que la relación humana es importante también, y que hay cosas que en persona y en vivo se construyen de una manera mucho mejor, y a la vez pues tienes los otros días o te puedes organizar para hacer las cosas de esta manera. Quería hacerte una pregunta, Loreto. ¿Qué opinión o qué es lo que piensas tú de la influencia de las redes sociales, de todo lo que significa el internet, de estar todos los días conectados a los telefonitos, que yo me acuerdo de los años en los que te ibas de viaje y parabas en una cabina a llamar, hola, ¿qué tal estáis? Y ahora, si no coges el teléfono, eres un desgraciado. Entonces, ¿cómo crees que esto ha cambiado la salud mental de la gente? Yo creo que si uno es adicto a un dispositivo es porque tiene, digamos, tendencia a ser adicto a alguna cosa. Y si no es al dispositivo, será otra cosa. No sé si me explico. El que quiere utilizar el dispositivo de una manera racional y libre y no coger el teléfono cuando no le interesa, no lo coge. Pero si uno tiene sus propios vacíos y los llena con alcohol, con conductas desadaptativas, con relaciones un poco recomendables, yo creo que el problema externo no siempre es puramente una cosa.
realmente es la madurez de la persona la que hace que la relación con ese objeto, con ese instrumento, con esa tecnología sea saludable o no lo sea, y la formación que demos, desde luego, a los chavales, ¿no? Ellos deben saber que un uso razonable, bien, pero si se les va de las manos, los padres tienen que estar atentos a intervenir. No digo decir ahora voy y te lo quito, sino a ver que su hijo tiene un problema y hablar de ese problema. Que no es lo mismo que decir te quito el móvil, sino vamos a ver cuál es el problema, vamos a resolverlo, porque si yo te quito el móvil y sigues con el mismo problema de ansiedad, entonces no hemos hecho nada bueno, hemos hecho algo peor, porque vas a buscarte otra cosa que te llene ese vacío. Es una cuestión compleja, pero viene de trabajar a la persona de una manera global. Yo es que creo mucho en el trabajo global de la persona, más que, tengo un problema con el móvil. No, probablemente tienes un problema con alguna cosa y lo materializas en tu relación con tu móvil. Tienes un problema de soledad, de dependencia de los demás, de falta de autoestima, Muy bien. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, porque si no le voy a pasar la palabra ya a Antonio Miguel Carmona, salvo que quiera Loreto. Me interesaba, me has dicho que Puri ha hecho un comentario, pero luego te has interrumpido. Era algo sobre la cantidad de mujeres que recibía ella en consulta. ¿Qué porcentaje ha dado? Sí, dice, mi experiencia en la consulta es así, aproximadamente un 99% de pacientes son mujeres y los motivos de consulta son problemas de ansiedad y depresión por la sobrecarga que conllevan los cuidados de los demás. Uy, que me lo creo todo. Es que además si es Puri la que conozco, que es una compañera, es una veterana que lleva toda la vida en esto y 99% es mucho porcentaje, ¿eh? Es muchísimo porcentaje. Y además coincide con los datos y coincide con mi sentir personal al respecto, ¿no? Esa autoimposición de yo soy cuidadora y yo asumo mi cargo. Pues cuando quieras, sí. Yo creo que no tengo más Bueno, Félix, ¿podría hacerle un inciso de orden? Me está pidiendo, Loreto, gente, las diapositivas que has sacado, ¿me las podrías pasar y yo se las reparto? ¿O quieres guardarlas para ti? Sobre todo los gráficos, sobre todo los gráficos. No, pero vamos, en conjunto las 58 diapositivas, no, me las envías y yo se las voy enviando a ellos. No te preocupes, porque yo no cuelgo estas cosas, yo creo que el conocimiento hay que difundirlo, ya que lo he trabajado, si alguien se beneficia de él, yo encantada, yo lo cuelgo en mis redes, o sea que te lo paso a ti encantada. Vale. Y me gustaría luego que me dijeras quién te lo ha pedido, porque me gusta que a la gente le interese. Hombre, entre ellos soy yo uno de ellos. Y ahora hablo en nombre del people. Bueno, pues le vamos a dar entonces la palabra a Antonio Miguel Carmona. Antonio, ¿estás por ahí? Estoy aquí, claro, estoy escuchando atentamente y por cierto, he tomado muy buena nota, como podéis observar en mi despacho, de todo lo que nos ha contado nuestra ponente. Estaba en un aula cuando la he anunciado, y ahora estoy en mi despacho, está enfrente de un aula de la universidad y he estado todo atento. Bueno, ha habido un momento en el que estaba simplemente y otro momento en el que he tomado buena nota de todo lo que ha dicho. Por cierto, como os conozco muchos de los que habéis preguntado, bueno, la verdad que a todos, yo sé el motivo por el que ha preguntado cada uno, motivos evidentes, uno porque es del sindicato, otro porque tiene otras preocupaciones, y me ha parecido tan interesante que yo soy uno de los que también ha pedido las diapositivas para informarme. No quisiera yo ser, ahora que me estoy viendo, por cierto, profundamente despeinado, porque he estado aquí tomando notas. Pero ¿cómo eres tan coqueto? Eres un coqueto, Carmona. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema, yo creo que psicológico. Cuando me veo en el espejo, me conozco. Uno piensa mismo psicológicamente, como tú bien sabes, mucho mejor de lo que realmente es. Que por cierto, mañana hoy me vacuno, porque uno ya estoy en edad. Dicho esto, enhorabuena por tu brillantísima exposición, que por cierto, a mí se me ha quedado corta. A mí me gustaría que volvieras, porque se me han quedado muchas preguntas en el tintero, que no quería intervenir para no interrumpir absolutamente a nadie, pero es que yo he sido uno de los que también, no han sido tan pocos, pero ya que has preguntado los nombres, también he pedido tus diapositivas porque me interesa, porque he estado tomando apuntes y alguna cosa me he perdido, que te lo preguntaré en lo personal y te lo preguntaré o lo repasaré en las diapositivas que tú has hecho. Quisiera darle la palabra a una persona que quiero que cierre la intervención, que es González Argüelles, Félix González Argüelles, el hombre con un único defecto y que puede
deportivo en este caso, el que puede coronar tu brillante intervención haciendo un resumen de lo que has dicho o haciendo lo que él considere en relación a la Fundación Socialdemócrata y al cierre de esta brillantísima tarde en la que yo, como un alumno más, aquí tenéis, he estado tomando notas de todo lo que ha dicho. Yo casi podría resumir lo que ha dicho porque he tomado notas infinidad de ellas. Me ha parecido muy interesante y se me han abierto muchas preguntas y ya te las preguntaré en una siguiente intervención que espero que vuelva. Le paso la palabra. Volveré. Como MacArthur, volveré. Bueno, y yo creo que lo de las diapositivas lo pide mucha gente, con lo cual, Manuel, vas a tener que ponerlo en la página. Vale, bueno, sí. Por concluir un poco, muchas gracias, Loreto, porque yo coincido con Antonio que ha sido un tema muy interesante del que se habla a veces demasiado poco y que yo creo que hay que poner y darle importancia porque el ritmo de vida que llevamos cada vez nos genera más ansiedad, más preocupaciones. Esto es un tema que tenemos que cuidar y, como tú bien has dicho, la prevención en esta materia es fundamental para evitar después males mayores. Yo insisto, la salud de las personas a veces solo la identificamos con el tema físico, con el tema de que si me duele la cabeza o me duele el hombro o me duele el estómago, y yo creo que es muy importante también cuidar esa salud que yo llamo del alma, esa salud del espíritu, esa salud de sentirnos bien por dentro, que es muy importante para poder ser mejores personas, para poder ayudar más a la sociedad y para ayudar al progreso como hace esta fundación. Por lo tanto, daros a todas y a todos las gracias por participar en la conferencia, y ya el próximo mes tendremos un nuevo tema encima de la mesa. Muchas gracias, Loreto, y buenas tardes a todas y a todos. Un momentín, Félix. Gracias a vosotros. Un momentín, Sí. solo anunciar a los que estáis ahí que el próximo mes, por supuesto, haremos la siguiente conferencia mensual y el tema es cultura, y creo que sabéis el que viene después, y COVID-19. Y el siguiente mes, el mes de julio, antes de llegar al verano, no haremos mujer, y ahí incluiremos COVID-19 y crisis económica desde el año 2008. No, esas son las dos próximas conferencias que tenemos preparadas, además de todas las que hay después del verano, no preparadas para ello. Y por supuesto lo que te ha dicho Antonio, perfecto, no, dentro de 6 meses evaluamos de cómo está la situación, no, y si quieres estaríamos encantados de verte de nuevo, que ha sido estupendo. No, y mens sana in corpore sano. Eso es. Gracias a todos por la invitación. Gracias a ti, Loreto. Muchísimas gracias. Adiós. No. Bueno. Jesús. ¿Qué estás constando? Buenas tardes. Hola, Jesús. Voy a desconectar cuando desconectéis todos. Estoy grabando. José Manuel. Buenas tardes y enhorabuena por el programa. José Manuel, como no ha podido entrar, venga, ahora te estás hasta las 11 de la noche. No, estoy intentando salir y no puedo. Pero bueno, apaga el ordenador. Eso voy a hacer. Está bien. Jesús. Sí, le voy a pagar, a ver. No, menudo susto me has dado con lo de la Gaceta del Sport. ¿Es cierto o todavía está en el aire eso?